Amén. Dios bendiga a nuestro pastor, la familia, a los ministros, a los ayudadores, a todos, hermanos. He tenido una inquietud de la semana pasada y quiero compartir con ustedes algo, y esto no se me quitaba anoche que estaba orando. Después que llegué de trabajar, porque después de que me fui aquí, ya como a las 8 me fui a trabajar un rato, ya llegué como a las 11:30 a la casa y me puse a orar. Eran las 12:30 y no se me quitaba ese pensamiento. Y quiero compartir con ustedes. Búsquese el libro de Juan, capítulo 7. Vamos a hacer como un estudio de la Biblia. Amén. Porque yo siempre me ha gustado presentarles citas bíblicas cuando hablamos algo aquí, ¿verdad? Porque es importante, hermano. Amén. De esta manera usted no sale diciendo, el hermano dijo cosas que no eran. Y si ya sale diciendo, pues ya Queda plano. es cosa suya, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Y este versículo, vamos a hablar de lo que dice aquí. Amén. Y vamos a tomar muchos ejemplos de la Biblia. Vamos a leer Biblia, si usted puede, lo puede escribir, la cita bíblica. O si no, yo se lo puedo compartir, lo puedo mandar en un mensaje ahí. Dice la palabra del Señor, Juan 7:24. Gloria a Dios. No honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Amén. Ahí nomás, hermano. Es cortito el versículo, Amén. pero largo la extensión. Gloria a Dios. Y a veces, allá, si usted lee Mateo 7, el 1 adelante, empieza a decir: no juzguéis, ¿verdad? Para que no sea juzgado. Amén. Porque con la misma vara que medís, con ella serás medido. Y es que la Biblia es verdad. Sí. Amén. Y es cierto, así es. Amén. Amén. Pero ahora estamos viendo aquí que dice que no hay que juzgar conforme a la apariencia, Amén. sino con justo juicio. ¿Qué quiere decir con eso? Con justicia. Amén. Amén. Y la semana pasada, hermano, yo tuve un sueño. Puedo decir que el Señor me mostraba. Amén. Y se me ponía una hermana delante de mí en el sueño. Y me decía que se sentía juzgada. Que se sentía acusada. Luego se levantaba otra hermana diciendo lo mismo. Luego otra y otra. Santo Dios. Dije, ¿y hoy qué será lo que está pasando aquí? En el sueño, ¿verdad? Y basado a este sueño, anoche no se me quitaba de la mente la sierva Ana. Me puse a orar todo el trayecto. Y hoy vamos a conocer lo que es juzgar conforme a la apariencia. Amén. Gloria a Sí, Dios. ¿Eh? Conforme a la apariencia. Sí, amén. Vamos a conocerlo. Quiero que vaya conmigo al libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Esta ahorita aquí, ahí mismo el Señor me estaba dando los versículos. Amén. Y lo vamos a compartir con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Después vamos a entrar en la oración. Lo que yo siento es que hay muchos corazones lastimados. Primera de Samuel, capítulo 1. Creo que es. Sí. Versículo
Vamos a leerlo del 6 hasta adelante, Amén. para que entendamos hasta el 17. Y su rival la irritaba, esta era Penina, Pinina, la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y oró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahora veamos la parte más importante, que es del 12 en adelante. Amén. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Amén. Y Elí la tuvo por ebria. Sí. Amén. Vamos a detenerla ahí un poquito. Gloria a Dios. Y al 14 también. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. ¿Qué estaba haciendo el sacerdote Elí, hermano? Estaba juzgando. Y era el sacerdote que estaba en la casa de Jehová. Amén. Sí. ¿Qué estaba haciendo el hermano Elí? Lo estaba juzgando. Conforme La la apariencia. apariencia. Me hubiera gustado, pero y esto lo vamos a compartir en el WhatsApp. Esperamos que lo escuchen todos, Amén. porque es importantísimo. Sí, amén. Espero que se grabe, no vaya a pasar lo mismo que pasó la vez pasada. No, se va a grabar, ya ves. El sacerdote Elí estaba juzgando conforme lo que estaba mirando, Sí. Amén. mas no sabía lo que había en el corazón de ella. Amén. Así es. Ustedes leyeron qué era lo que estaba haciendo Ana, Sí. ¿verdad? Porque ella estaba llorando amargamente. Ujú. Estaba pidiéndole un hijo. Sí, amén. Porque ella era irritada por aquella mujer, Tu rival. por Penina, su rival. Sí. Porque ella no podía dar a luz y la otra sí podía. Pero ella quería conocer su hijo, su descendencia. Sí, amén. Y no solo tuvo ese, sino que tuvo más después. Dios la bendijo. Amén. Pero el punto que quiero yo es que a veces nosotros juzgamos conforme a la apariencia, Por lo que vemos. Sí. por lo que miramos. Y Jesús dijo en el versículo primero que leímos que no hay que juzgar conforme la apariencia, sino con justo Juicio. juicio. Amén. Amén. Entendemos, mire, hay muchas veces que usted puede venir a llorar aquí. Puede venir a derramar su alma aquí al altar, Sí. sin que nadie escuche lo que usted está haciendo. Amén. Amén. Pero a veces nos presentamos con el espíritu de Elí, el sacerdote, que es lo que anda, que es lo que tiene, que es lo que carga. El pecado la está matando. Sí. Hermano, si nosotros como líderes o cualquiera de la iglesia vivimos de esta manera,
no va a haber bendición en nuestra Amén, vida. así es. Amén. Nunca. Elí no sabía lo que Ana estaba pasando. Amén, así es. La estaba juzgando Sí. injustamente. ¿Está entendiendo usted? Amén. La estaba juzgando injustamente, Exactamente, sí. conforme lo que él miraba. Sí. Aleluya, qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Ya entendimos esta partecita, ¿verdad? Amén. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Oiga, ¿de qué la acusó? De que estaba borracha. Santo Sí, Dios. eso lo acusó. No, si es que el hermano está callado porque ella cayó de la gracia de Dios. Sí. La hermana cayó, anda callada porque ella cayó de la gracia de Dios. Porque anda en pecado. Hermanos, Gloria a Dios. ¿qué es lo que estamos haciendo, hermano? Sí, estamos juzgando. Estamos juzgando injustamente, Sí. conforme lo que miramos. Sí. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Pero es necesario que el que está ahí hable y diga lo que está pasando. Amén. Al sentirse presionada o presionado Gloria a Dios. por una acusación injusta. Sí. Gloria a Dios. Dijo Ana, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, es necesario hablar cuando somos acusados Amén. injustamente. Enfrentar quien sea, pero enfrentarle, no usar aquí. Gloria a Dios. Los predicadores, enseñadores, no usar el altar, el púlpito. No, a solas allá. Amén. Sí, sí. Gloria a Dios. Amén. Este lugar es santo y es de respetarlo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Oiga lo que estaba pasando. Sí. Amén. Santo Dios. Atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Y esto es lo que nos cuesta mucho, como líderes, reconocer que nos equivocamos. Sí, es cierto. Gloria a Dios. Como hermanos, Gloria que a nos Dios. equivocamos. Muchas veces y la mayoría de veces. Porque juzgamos Injustamente. injustamente y no queremos reconocer que nos hemos equivocado cuando sabemos la verdad. Sí, amén. Ahora, después que Ana le confiesa la situación por la cual ella ha estado pasando, viene Elí y vea la acción que toma Elí. El 16. Oiga la acción que toma Elí. No es ella misma todavía. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Oiga, se mantuvo, pero tuvo que hablar. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Gloria a Dios. Oh, el 17, ¿verdad? Elí respondió y dijo, ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho a Dios. ¿Qué es lo que nota usted en Elí ahí? Que se equivocó en haberle estado juzgando injustamente. Amén. Oiga lo que le dice, el Dios a quien has clamado, ahí está él dando a entender que él se equivocó en estar juzgándola injustamente, Sí. sin saber lo que aquella mujer cargaba en su corazón. Amén. Amén. Eso es juzgar injustamente, Amén. conforme la apariencia. Es cierto. Amén. Y el Señor me mostraba que muchas hermanas estaban lastimadas. Gloria a Dios.
Porque a veces juzgamos conforme a la apariencia. Sí. Y yo conozco la primera hermana que se levantó y empezó a decir todo lo que le había pasado y lo que estaba viviendo. Ella no está aquí ahorita. Las otras sí no las pude conocer. Solo miraba que se levantaban, pero la voz oía nomás. Ahora bien, tomamos la que Elí reconoce que se equivocó. Amén. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces. Es cierto. Reconocer que nos equivocamos. No, porque es que me ofendió y yo he ofendido. Y tal vez la persona humillada delante de Dios sin abrir su boca. Gloria a No, Dios. tiramos la piedra y escondemos la mano. Yo no fui. Estamos entendiendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Este es una enseñanza conforme al juzgamiento según la apariencia y no justamente. Eso no se puede, hermano, en el camino del Señor. Amén. Tenemos que ser sabios. La sabiduría es esa. La Biblia dice en una parte de la Biblia que hay que a recoger 1 y 2 o 3 e ir donde alguien, ¿verdad? Para hablar, amonestarle personalmente, ¿verdad? Y si no hace caso, pues entonces sí, hay que A la iglesia, sí. a la iglesia. Amén. Pero a veces no hacemos, pero no llevamos ni 1, ni 2, ni nada. Ah, Sino que una bomba dejas, sí. una granada, una granada. ¡Boh! El problema es para restaurar esos corazones después. Sí. Esos corazones dolidos. Cuesta, Amén, así es. es difícil. Cuesta. Amén. Y muchas veces estamos echándolos ese papelito. Gloria a Dios. Aleluya. Reconocer nos hace falta que nos equivocamos con nuestras acciones. Como lo hizo Elí aquí. Él reconoció que se había equivocado, donde le dice, bueno, si es así como tú dices, que el Dios del cielo oiga la petición que has pedido. Amén. Gloria a Dios. Tenemos otra cosa, a veces no los queremos hacer los culpables. ¿Por qué todo el desastre que estaba pasando allá cuando iba Jonás en la barquita? ¿Quién era el culpable? No eran los que iban ahí inocentes. Y muchas veces todos los que estamos en la barca sufrimos la turbulencia por la mala acción de uno. Amén. Que no queremos aceptar que nosotros somos los del error. Amén. ¿Usted está entendiendo eso? Amén. Y hasta que diga el culpable, yo soy el culpable, Señor. Sí. Castígame a mí. Pero deja a este pueblo sin culpa. Amén. Amén. Eso nos hace falta. Como Moisés. Sí. Sí. Aleluya. Aleluya. Entendemos ya esa partecita de Tonina. Y no me voy a extender más porque son varios versículos. Ya entendemos hasta ahí, ¿verdad? Sí. El juzgar conforme a la apariencia. Ay, porque me contó alguien que el hermano anda aquí. No preste su oído, hermano. No preste su oído, hermano. Amén. Para eso, no lo preste. No lo prestemos. Aleluya. Gloria a Dios. O por lo que un hijo viene y le dice a uno, no los prestemos para eso. Amén. Si usted y yo no estamos seguros de algo, mejor. Dice la Biblia, alguien me busca Proverbios 17, 28. No lo tengo aquí escrito, pero me ha venido a la mente ahorita. Proverbios 17. Sí. Proverbios 17, 28. Léalo ahí, por favor, en voz alta ahí para que escuchemos los hermanos. Proverbios 17, 28. Ujú. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Amén. El que cierra sus labios es entendido. Amén. Amén. Oiga. Si oyó algo, si cerró su boca es entendido, ya no pasa de usted. Amén. ¿Eh? Es entendido. Sí. El necio, ¿usted sabe quién es el necio? ¿Eh? El necio es aquel que no tiene a Cristo, el ateo. Amén.
Porque dice en otra parte de ahí de Proverbios que el necio aún en su camino va diciendo que Dios no existe. Oiga, y aún esta gente es más sabio que nosotros. Cuando nosotros apenas nos llega algo aquí, Sí. no tarda, pero no se queda ahí un ratito, ¿ves? Y ya vamos. Y vamos para allá, y de allá ya se hace más grande el volado. Sí, sí. El asunto. Amén. Entonces, el que cierra sus labios para no ver, es contado por Por sabio. sabio. Amén. Amén. Hermano, cuando usted y yo sepamos algo, este es un consejo, hermano. ¿Qué sentido de parte del Señor traerlo? Cuando usted y yo llegue algo o quieran manifestarnos algo, no me cuente. Vaya donde la persona y cuénteselo usted mismo. No siga. Amén. Ahí llegó un hermano, me llamó un hermano una vez a mí diciéndome, hermano, que mire que este... No, hermano, mejor vaya y dígale a él. Pero no me llame para eso. Amén. Por favor. Y yo le doy el consejo a todos ustedes. Amén. Donde que... Pero oigan lo que hacen quienes. Dije que el chismoso escarba hasta sacar el secreto. Sí. ¿Ah? Hermana, cuénteme, hombre, cuénteme, ¿qué es lo que le pasó? Hasta que le saca, pues. ¿Cómo comer? Y la otra hermana o el otro hermano, como no está ayunado, ni ayunada, ni orado. Amén. Y comienza. Santo. Hagamos un cafecito para que platiquemos bien. El hijo de la hermana de Pablo escuchó que habían 40 personas que se ven conjurados bajo maldición. El hijo de la hermana de Pablo, el sobrino de Pablo, no corrió a decirle a otra gente lo que él había oído. Allá estaban diciendo que querían matar al apóstol Pablo. Él escuchó, él corrió y se fue al apóstol Pablo y le dijo, esto he escuchado que te quieren hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, amén. Ir a la persona correcta. Directo. Directo a la persona que se ve que está en peligro. Ya sea verdad o sea mentira. Mire. Sí. ¿Ah? Gloria a Dios. Alertarlo. Pero llegan del hermano Miguel. Mire, hermano Miguel, que al hermano Julio Lo quieren matar. lo quieren matar. Porque fíjate que lo acusan de que él se ha robado algo allá. Ya viene el hermano Miguel, le cuenta a todos allá en el otro lado. Mire que el Julano me contó que el hermano Miguel anda haciendo esto. Ya no le cuenta que le han dicho que le quieren hacer daño porque hizo aquello, sino que mire que el hermano Miguel ha hecho esto. Y por eso lo quieren matar. Él es culpable, hermano. Hasta le compone. Ese es un error, hermano. Amén, es cierto. Y eso se mueve en la iglesia. Sí, Se mueve en la iglesia, hermano. sí. Se mueve. Les digo yo, cerremos los oídos para no escuchar esa clase de conversaciones. Amén, es cierto. Amén. Mi esposa, yo le he dicho, por favor, no Gloria a Dios. se meta en esa clase de conversaciones. Sí, sí. Amén. Gloria a Dios. Porque la lengua, hermano, es un miembro pequeño. Sí. Y si usted y yo no podemos dominar la lengua tan chiquita, ¿cómo vamos a dominar el cuerpo que es más grande? ¿Eh? ¿Cómo? Amén. Si usted y yo no podemos retener nada. Que el Señor nos ayude. Amén, así es. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. No juzguemos conforme la apariencia, hermanos, sino con justo juicio. Y vamos a ver muchas partes de la Biblia para que vea lo que la Biblia dice, no lo que yo digo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos entendiendo hasta este momento, ¿verdad? Sí, amén. Amén. Ahora bien, tenemos otro ejemplo en el libro de Juan 8:10. Cuando los acusadores eran culpables. También. Gloria a Dios. Juan Gloria a Dios. 8:10. Juan 8:10. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Juan 8:10. La mujer adúltera.
Dice aquí, enderezando Jesús, bueno, ustedes ya conocen la historia, solo me voy a basar en estos 2 versículos para avanzar. Enderezando Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Amén. Pero ahora aquí estamos, quiero que ustedes que veamos esto. ¿Por qué no tiraron las piedras? El que esté libre, antesito, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Amén. Y muchas veces, ese es un error que cometemos nosotros. Sí. Muchos, Sí. tantos ministros, pastores, como ayudadores, como en nivel general, pues, Amén. mundial, en el cuerpo de Cristo. Sí. Acusamos, y acusamos, y acusamos, señalamos, y lo que hay en nosotros, No lo vemos. no lo vemos. Aleluya. Saca tú primero la viga, dice en Mateo 1, Sí. 7:1, para que después saques La de tu hermano. la de tu hermano. Aleluya. Ah, ¿qué quiere decir esto? Que hay que considerarlos como estamos delante de Dios Amén. Amén. para poder señalar. Amén. Sí, así es. ¿Usted está entendiendo? Amén. Pero si yo tengo un error, ¿cómo puedo señalar el error del otro hermano? Así es. Y ya vamos a ir llegando Gloria a Dios. al error que caemos cuando hacemos esto. Sí. Gloria a Dios. No podemos, hermano, cuando nosotros estamos más podridos que aquel, Es cierto. Amén. Sí, señalarle. así es. No podemos, Sí, hermano. así es. Gloria a Dios. ¿Por qué dijo el profeta? Dice, hasta que no se quite ese dedo amenazador. Sí. ¿A qué se está refiriendo Isaías? Si usted lee anteriormente, usted puede entender a qué se estaba refiriendo. La gente venía delante de Dios pidiéndole justos juicios como gente que había hecho justicia, pero no habían hecho justicia. Amén. No le hagan mal también. Aleluya. ¿Y qué era lo que hacían? Acusaban, le daban con el puño a los trabajadores Sí. cuando ellos eran injustos. Amén. Así es. Ellos eran culpables. Gloria a Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Verdad? Amén. Sí, hermano, esa es la visión. Y el Señor sabe la intención con la cual me he dispuesto en traer esta pequeña enseñanza. Gloria a Dios. Entonces, hermano, vemos que los que acusaban a la mujer se fueron. Sí. Porque el Señor era sabio. Amén. Y aún, como dijo el pastor ayer, ni a fariseos llegamos. Es cierto. ¿Qué fue lo que pasó en los fariseos, hermano? ¿Qué fue lo que pasó en los fariseos? ¿Qué es lo que entiende usted? Donde Jesús le dice, el que esté limpio de pecado, tírale la primera piedra. ¿Qué es lo que sentían que está en el corazón de ellos? Culpabilidad. En ellos había pecado, Amén. Pecado. pero ellos reconocieron Sí. que en ellos había pecado. Amén. Sí. Amén. Y no se dignaron en levantar la mano porque dijeron, oh, yo estoy peor que ella. Sí. Tal vez yo no soy adúltero, pero soy chismoso. Ajá. Tal vez yo no soy chismoso, pero levanta falsos testimonios. Ajá. Yo no soy chismoso, pero estoy en fornicación. Yo no soy en fornicación, pero estoy en borrachera. Ajá. Yo no estoy en borrachera, pero hago el otro. Y tanto. Sí. Rapidito el mensaje de Jesús fue a la conciencia de ellos. Amén. ¿Mm? Sí. Pero muchas veces se nos olvida en el error que nosotros andamos, o lo que hemos cometido, o lo que estamos haciendo, y queremos justificarnos delante de los hombres, cuando no es así. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo siempre he dicho, del tiempo que tengo de estar pues predicando, ¿verdad? Siempre he tratado con mucha diligencia, hermano, no porque ustedes lo sepan,
de dar un buen ejemplo, aquí y en todo lugar. Gloria a Dios. Corregir la casa, como siempre lo ha hecho. Aunque han habido ahí cortos agarres, ¿verdad? Pero ha tenido solución el asunto. Amén. Y se ha llegado a la conclusión de que es lo que Dios dice Amén. y no lo que nosotros decimos. Así es. Amén. Amén. Hasta el día de ahora, en la casa, pues se ha corregido como el Señor manda. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y pues, si algunas cosas ustedes saben más que yo, Hágase que digo allí, no sé, ¿verdad? Será por aquel Amén. que anda diciendo cosas que no son, no sé. Gloria a Bueno. Dios. Pero vamos a dejar al hermano Elí aquí un rato. Vamos a seguir con la enseñanza. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, a veces nos sentimos nosotros, no queremos responsabilizarnos que estamos en un error y estamos tratando de matar al que está a la par de nosotros. Sí. Y ese es pecado, hermano. Amén. Es cierto. Ese es pecado. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Sí. Gloria a Dios. Ellos se sintieron, ni a fariseos llegamos nosotros muchas veces, todo el tiempo, porque ellos reconocieron Se fueron. que estaban en pecado. Mejor se fueron. No tiraron la piedra. La dejaron libre, no tiraron la piedra. Y nosotros. Y nosotros, Somos buenos para pelear. ajá, Sí. óigame. Aleluya. Pero si vivimos así, ¿usted cree que lo vamos a ir con el Señor? No lo vamos. O sea, este es el punto aquí. Sí. Si vivimos en esa manera, óigame, aunque yo con ahora ya llevo 24 ayunos desde el principio de este año. Pero si vivimos de esta manera, No. aunque pase 45 días ayunando, Sí, amén. o los 365 días del año ayunando, Sí. si solo ayuno para herir con el puño como hacían aquello, injustamente, no estoy haciendo nada. ¿Usted entiende eso? Amén. 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 Gloria a Dios. Lo bueno es reconocer. Los fariseos reconocieron y nosotros no reconocemos nuestros errores, nuestra falta. Nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta, sí. Nos cuesta. Amén. Aleluya. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Para que reconozcamos nuestros errores. Cierto. Amén. Sí, amén, así es. No es fácil. ¿Está alegre usted? Amén. Ya, yo ni me acuerdo que estoy en ayuno ahorita. Gloria a Dios. Dios. Amén, hermano. Amén. Entonces, por lo menos seamos como los fariseos en esta ocasión. Amén. Amén. Reconozcamos que fallamos. Pero no llegamos ni a fariseo, dijo el pastor ayer. Aleluya. Gloria a Dios. Los ganan a ellos los fariseos. ¡Santo Dios! Que el Señor tenga misericordia. Amén. Entonces ellos se dieron cuenta que estaban haciendo injusticia con la mujer. Sí. Los fariseos Sí. se dieron cuenta que estaban acusándola injustamente. Justamente. Porque ellos también estaban en la misma De manera. una manera, sí. ¡Aleluya! ¡Qué lindo es el Señor! Amén. Gloria a Dios. El problema es este, hermano. Óigame. Vaya conmigo Romanos capítulo 2, del versículo 1 al 3. Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Amén. Gloria a Dios. El ayuno de esto se compone, hermano. El ayuno se compone de orar, de cantar, de la palabra Amén. y de orar y todo. Romanos 2, 1, 2 y 3 dice, y yo quiero que ponga mucha atención, hermano, a esta escritura. Gloria a Dios. Porque cuando no actuamos ni aún como los fariseos, vamos a estar cayendo en este grave error. Oiga lo que dice. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Allí no está mencionando si es pastor, si es ministro, si es reverendo, si es el príncipe, si es el rey, si es el que tenga de más alto rango, pues, o cualquiera, o el menos. No.
Hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Oiga, oiga, oiga. ¿Por qué se condena a sí mismo? Cuando estamos como los fariseos y no reconocemos y estamos nomás acusando, Amén. acusando y nuestros errores no los miramos. Amén. Sí, Amén. Gloria a Dios. Oiga lo que dice. Tú que, pues, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Sí. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Condenándolo nosotros. Cuando estamos acusando a alguien injustamente, Sí, amén. nos estamos condenando a nosotros mismos. La palabra es para corregir, para enseñar, para redarguir. Pero es bueno, yo siempre me he gustado con la Biblia. Amén. Amén. Para que el pueblo vea lo que la Biblia dice. Amén. No ponerme, ¿verdad?, cosas aquí que están fuera de la Escritura. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Amén. Oiga, Amén. Sí. oiga, ¿por qué se condena a sí mismo? Porque hace lo mismo. Porque hace lo mismo del que está acusando. Sí, sí. Oh, hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta de lo que le dije en la Biblia? Amén. Entonces, cuando juzgamos conforme la apariencia y no miramos nuestro corazón, cómo está, ahí podemos aplicar lo que dice Mateo, vamos a Mateo 7.1. Creo que es, ¿verdad? Mateo 7.1. No juzguéis para que no seas juzgado. Ajá. Porque si yo también estoy en el mismo error, voy a ser juzgado. Amén. 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 Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Amén. Y con la medida que medís, os será medido. Amén. O sea, que si yo estoy en el mismo error, a mí también me van a medir. Amén. ¿Ah? Y tal vez no va a ser el hombre, sino que va a ser Dios el que me va a medir a mí. Cierto. ¿Mm? ¿Por qué? Por la injusticia mía. Amén. Así es. Amén. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Por la injusticia mía. Sí. Gloria a Dios. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Oiga. Sí. Y he aquí la viga en el ojo tuyo. ¿Qué es lo que está diciendo Romanos 2 aquí? 2:1. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Gloria a Dios. Entendemos la escritura, ¿verdad? Amén. Sí. Entonces, si nosotros estamos en lo mismo, no podemos... Caemos más bajos que los fariseos todavía. Es cierto. Porque los fariseos reconocieron que estaban en lo mismo y mejor se fueron. Bueno. ¿Ah? Amén. Y nosotros no, hermano. Nosotros vivimos ahí victimizándonos. Sí. Amén. Amén, hermano. Bienvenido. Entonces, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Amén. Oiga lo que está, no es el hermano Elí que está diciendo aquí, es el Señor que está diciendo. Amén. Que el juicio es de Él, el que viene para los que están practicando tales cosas y están acusando falsamente a otros hermanos. Amén. Así es. Amén. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y el versículo 3 dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas. Sí, Romanos 2:3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Aleluya. ¿Ah? Amén. Gloria a Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Sí, amén. Tú que juzgas
haciendo tú lo mismo y estás acusando a aquel injustamente. Cierto, sí. Está diciendo, ¿crees que vas a escapar del juicio mío? Está diciendo el Señor. Sí. Y hay muchas veces pasamos por alto lo que la Biblia dice y queremos hacer lo que nosotros queremos. Es cierto. Y eso no es bueno delante del Señor, hermano. ¿Estamos entendiendo, verdad? Amén. Amén. ¿Eh? Amén. Gloria a Dios. Ajá. Aleluya. Aleluya. No juzguéis conforme a la apariencia, sino con justo juicio. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hemos tocado muchas partes de la Biblia donde nos ha enseñado la Biblia de muchas personas que juzgaron injustamente a otras personas y algunos que reconocieron que se equivocaron. Muchos. Amén. Amén. Y eso nos cuesta muchas veces aceptar nuestros errores, Sí, es cierto. aceptar que nos equivocamos Gloria a Dios. cuando hemos juzgado a alguien injustamente. Sí. Cuando la persona que hemos juzgado empieza a hablar y dice, si yo me he encontrado, me han visto de esta manera y de esta manera es porque he estado pasando una situación difícil en mi vida. Ahí cuando el que juzga y dice, bueno, perdóname, ¿verdad? Por haberlo hecho, lo hice injustamente. El Señor, como lo hizo con Ana, el Señor escuche y la petición tuya sea dada. Amén. Amén. Pero muchas veces nos cuesta reconocer que nos equivocamos. Sí, es cierto. Amén. Gloria a Dios. Él reconoce. Y no es bueno, hermano. Ya lo vimos, la consecuencia. ¿Cuál es? Sí. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Sí. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Amén. Hay un gran problema ahí. Pero los fariseos los ganan a nosotros. Amén. Amén. Nos ganan a nosotros porque los fariseos reconocieron cuando llevaron a la mujer que estaba en adulterio delante de Jesús para que la acusaron. Y Jesús les dice sabiamente, el que esté libre de pecado, tírele la piedra. Así es. Pero los ganan los fariseos muchas veces porque los fariseos reconocieron que estaban ellos en la misma situación. Sí. Y no estiraron la mano para tirarle la piedra. No. Mire que Amén. suavecitos se fueron. Sí. Y soltaron la piedra. Botaron las piedras que tenían en la mano, hermano. Yo me imagino que estaban aquí, mire, con una piedra en la mano y con la otra aquí, y el montón aquí abajo. Ajá. Matate, no. Una cebadera, ¿eh? Pero los fariseos reconocieron que ellos estaban en la misma situación que ella. Sí, así es. Fue un mensaje a la conciencia que el Señor les dio. Sí, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Juzgando conforme la apariencia y no justamente. Gloria a Dios. Vemos otra parte de la Biblia donde Primera de Reyes, capítulo 21, de versículo 9 en adelante, vamos a leer algo más. Lo que causa el juzgar injustamente, acusar falsamente a alguien. Primera de Reyes, capítulo 21. Yo siempre me gusta cuando les hablo de enseñanza y algo, me gusta con la Biblia. Amén. Para que es palabra de Dios que ya fue establecida aquí por un largo tiempo atrás. Pero como hay veces que no leemos Biblia, solo lo que otros los dicen, eso es lo que hablamos. Es cierto. Gloria a Dios. Primera de Reyes 21:11. Vamos a leer desde el 9 en adelante. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él. Y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedradlo para que muera. Sí. Y los de su ciudad, los ancianos, los reverendos, los de la ley,
y los principales que moraban en la ciudad y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Ajá. ¿Qué fue lo que... ¿Quién era Jezabel, hermana? Una reina perversa. Jezabel era una reina perversa, Mujer de Acab. Mataba a los profetas de Dios. la que mataba a los profetas de Dios. La mujer de Acab. Ella Sí. era. ¿Y por qué estaba mandando a matar aquí a Nabot de Jezreel? Por una simple firmeza de Nabot. El rey Acab, usted lee de allí para arriba, desde el 1 hasta donde hemos leído al 9. El rey Acab le fue a Nabot de Jezreel. Nabot de Jezreel tenía una viña hermosa, Un terrenito. un terreno, pues, para que, amén, como usted lo dice, un terrenito que era fructuoso, que daba buenísimo. Entonces vino el rey, se acercó a él y le dijo que se lo vendiera. Amén. O que si era posible le cambiaba por uno de los de él, ¿verdad? Y Nabot de Jezreel dijo, líbreme Jehová, que yo te dé la viña que mis padres me han dado. Amén. Nabot, en el versículo 3, oiga lo que dice, y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Sí. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Y vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella, lo que yo le dije. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jezabel ahí? Primero lo alienta al rey. Y le dice, pero hombre, tú eres el rey. Levántate, come. Yo te la voy a dar, yo voy a hacer, ya vas a ver lo que voy a hacer yo. Y ese espíritu muchas veces se mueve a un nivel congregacional Sí. en el cuerpo de Cristo. A un nivel mundial, general. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Y ahí es donde llega y le dije, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con el anillo del rey. Sí. Para que los ancianos que estaban allá en Jerusalén, cuando leyeran las cartas y vieran el sello del anillo del rey, vieran que el rey era el que había dado ese decreto. Pero no era el rey. ¿Usted cree? Y lo que decía era que pusieran a Nabot de Jezreel para que lo matasen. ¿Qué era lo que quería? A la fuerza quería Jezabel, Injustamente. injustamente, Sí. Amén. quitarle Sí. la viña que sus padres le habían dado. Amén. Sí. ¿Y qué es lo que estaba haciendo aquí? ¿Estaba haciendo lo correcto ella? No. ¿Verdad que no? No. Gloria a Dios. Y oiga hasta que los puso, hasta que ayunaran. Amén. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno. Oiga, Sí. gente ayunando para lo perverso. Sí. Y nosotros para lo bueno no queremos ayunar. Es ¿Ah? cierto. Gente ayunando para lo bueno, para lo malo, hermano. Y nosotros para lo bueno no queremos hacerlo. Es cierto. Gloria a Dios. Por eso es que llegamos hasta un momento de que nos encontramos en la situación
que ni a los fariseos le llegamos, como decían ayer. Por lo menos los fariseos reconocieron que ellos estaban en pecado también y no lanzaron las piedras. Gloria a Dios. Y poner a 2 hombres, mire, que ayunaran y que pusieran a 2 hombres perversos delante de él, delante de Nabot. Mire, llevaron de Jezreel a Nabot hasta los ancianos. Y allá ella les mandó, haciéndose pasar por el rey, que le levantaran 2 hombres falsos, 2 hombres testigos falsos, para que lo acusaran injustamente. Sí, sí. Oiga, ¿de qué lo estaba acusando? Oiga lo que dice. Tú, que le diga, delante de él, que testifiquen los perversos contra él y digan, tú has blasfemado a Dios. ¿Ese era lo que había hecho Nabot de Jezreel? ¿Verdad que no? No, si él lo único que le dijo es, líbreme Jehová que yo te dé la viña que mis padres me han dado. Amén, así es. Oiga lo que estaba pasando aquí. Que testiguen contra él. Tú has blasfemado contra Dios y al rey. No había blasfemado Nabot de Jezreel contra el rey ni contra Dios. Si lo único que hizo fue permanecer firme en la heredad que sus padres le habían dado, de guardarla. Sí. ¿Cuántos estamos guardando esa heredad? Aleluya. Gloria a Dios. Y por guardar esa heredad vamos a ser acusados falsamente. Muchas veces. Gloria a Dios. Retén, dice el Apocalipsis, Lo que tiene. lo que tienes. Para que Como le dijo a Nabot, retenelo. ¿Mm? Amén. No lo sueltes. Compra la sabiduría y no la vendas, dice el proverbista. Amén. Aleluya, qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Estamos entendiendo, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria a ¿Y qué es lo que sucedió por haber una acusación falsa aquí? Hubo una muerte de un hombre inocente. Sí. Por eso les dije al principio, tengamos cuidado con lo que escuchamos. Mejor cerrar los oídos para no oír. Y si vamos a decir algo, sabemos algo, digámoselo a la persona que correcta, como lo hizo el sobrino de Pablo. Que él escuchó que aquellos 40 se habían conjurado bajo maldición ayunando, pero no fue decirle al apóstol Pedro, ni fue decirle allá a Felipe, sino que fue a decirle a Pablo. Pablo, Amén. yo he escuchado que te quieren quitar la vida. Entonces el apóstol Pablo, sabio, igual que nosotros, lleno de sabiduría, como nosotros, vino y no fue él quien le dijo al rey. Le dijo, magistrado, este muchacho quiere contarte algo. Mire, él quedó fuera de lo que el muchacho le había dicho. Él no abrió su boca. Y eso nos cuesta a nosotros. ¿Eh? ¿Qué decía el proverbista 17:28? Que aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Sabio, sí. Y la otra parte, cuando cierra sus labios, pues sabiduría. Amén. Aleluya, qué lindo es el Señor. Amén. Entonces este muchacho vemos que se dirigió directamente a Pablo, al que le habían dicho la cosa. Pablo, mira, esto y esto están diciendo desde allá. Entonces vino Pablo lleno del Espíritu Santo, no dijo, yo voy a decir lo que me han contado, no, sino que dijo, el muchacho quiere contarlos algo. Y el muchacho fue el que le dijo a los reyes y libró una muerte ahí, ¿sí o no? Le iban a matar a Pablo. Sí. Le iban a matar. Amén. Pero estamos viendo aquí el otro que hemos leído. Fue acusado injustamente. Y Nabot de Jezreel murió, hermano. ¿A cuántos le hemos quitado la vida espiritualmente por acusaciones falsas? Sí. Asesina espiritualmente. Amén. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Gloria a su nombre. Hay poder en Jesús. Nos hace falta dominio propio. Es cierto.
Y por ahí hay un mensaje que el Señor tiene preparado. ¿Cuándo va a ser? No lo sé, tal vez en el 2025, no lo sé. Pero el Señor nos ayude. Amén. Amén. Vemos que por causa de la mentira, por causa de obtener lo que quería, levantaron a 2 personas falsas para que pusieran al hombre aquel y muriera. Amén. Murió pues el hombre, injustamente él murió. Amén. ¿Cuántos hermanos y hermanas están muriendo injustamente, espiritualmente, Sí. por acusaciones falsas? Sí. ¿Mm? Amén. Eso era lo que el Señor me mostraba. Gloria a Dios. Eso era lo que el Señor me mostraba. Bendito es el Señor, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Y queremos que el Espíritu Santo se derrame entre nosotros. De esta manera sí, no, hermano. Gloria a Dios. Tenemos otro ejemplo, hermano, en el cual murió otro hombre por falsas acusaciones. ¿Ustedes se recuerdan de alguno? De los diáconos que escogieron entre el pueblo. ¿Por qué fue que apedrearon a Esteban? De la misma manera, levantaron a 2 perversos que testiguaran contra él, que él había blasfemado contra Dios y contra los ancianos de la iglesia, de los sacerdotes, solo porque había dicho que aquella casa iba a ser derribada en 3 días, igual que Jesús. De eso lo acusaron. Y lo apedrearon por el discurso que predicó. Pero ahí estaba la raíz. Porque no querían oír la voz de Dios. Amén. Dice que le rechinaban los dientes y se tapaban los oídos. ¿Les estaba diciendo cosas malas a Esteban? No. ¿Verdad que no? Empezó a darles el discurso desde la salida de Abraham hasta ellos. Y ustedes les dice que son los escribas, los sacerdotes, los quienes se les dio la ley mediante los ángeles. Y no hacen lo que le aplican a la demás gente. Gloria a Dios. Por eso le quitaron la vida, hermano. ¿Lo hicieron justamente? No, hermano, cuando alguien muere, eso no es de parte de Dios por causa de otra persona. No. Gloria a Dios. Esa es obra del diablo. Amén. Y a veces así, ¿cuántos están muriendo espiritualmente por causa de esta lengüita de nosotros? Así es. amén. Malvada. Gloria a Dios. Sí. Tantas cosas que hay aquí. Estaban juzgando injustamente. Seguimos. No juzguéis conforme la apariencia, sino con justo juicio. Amén. 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 Ya leímos varias citas bíblicas, porque si vamos a hablar algo, vamos a hablar conforme a la Biblia. Amén. Amén. No vamos a hablar cosas que estén fuera de la Biblia, Amén. porque si no el castigo va a venir para mi vida, por no haberles enseñado lo que la Biblia dice. Amén. Amén. Ahora, no nos quita el derecho de juzgar el pecado. Juzgad con justo juicio. Amén. ¿Qué es juzgar con justo juicio? Gracias hermana, estar seguro Amén. de lo que estamos acusando, que es verdad. Amén. Así es. Amén. 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 Mire qué lindo es el Gloria a Señor. Dios. Ese juzgar justamente, con justicia. Pero hasta que no se quite el dedo señalador, como dice el profeta Isaías, hasta entonces no va a haber bendición entre nosotros. ¿Por qué el dedo señalador? Como les dije al principio, porque aquella gente se presentaban a Dios como gente que había hecho justicia,
pero no la había hecho. Amén. Sino que ayunaban y al día de ayuno le daban con el puño a los trabajadores. Sí. ¿Eh? Que vienen a mí, vamos a verlo, Isaías 58. Sí, para que no vaya a decir usted, el hermano dijo cosas que estaban fuera de la Biblia. Sí. Esto era lo que pasaba. Miren el versículo 2, dice, de 58 de Isaías, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Oiga lo que estaban haciendo. Te estaban pidiendo justo juicio a Dios cuando ellos estaban en rebeldía. Si usted lee el versículo 1, grita a voz en cuello, no te detengas, le dice al profeta, y dile, y anuncia a mi pueblo su rebelión, Sí. y a la casa de Jacob su pecado. Sí. Vamos a leerlo todo. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, reclamándole a Dios. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. ¿Qué es lo que buscaban? Y como Dios le conoce el corazón, pues. Él no es como nosotros, que nosotros podemos actuar como lo hizo el sacerdote Elí, como ya vimos al principio. Ajá. Que miramos aquella mujer que estaba con aquella amargura y él no sabía y le acusó de ebria, de borracha. Sí, amén. Santo es el Señor. Pero después él reconoce que se había equivocado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora bien, he aquí buscan vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis. Y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Amén. O sea que para que nuestra voz sea oída en lo alto, el ayuno que Él ha escogido es de humillarnos Amén. delante del Señor, Amén. para que todo aquello carnal, diabólico que hay en la carne del hombre pecador salga. Amén. 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 Gloria a Dios. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Y llamaréis a este ayuno y día agradable a Jehová. Gloria a Dios. No es más bien el ayuno que yo escogí, ese es el Señor. Oiga. Amén. Desatar las ligaduras de impiedad. Sí. ¿Qué es lo que había en toda esta gente de la cual he estado hablando? Pecado, impiedad. Ligaduras de impiedad. Sí. Amén. Amén. Porque no se acercaban a Dios para humillarse, sino buscando su propio gusto. Amén. Sí. Amén. Qué lindo. Es que la palabra, ella es clara, hermano. Amén. Así. Amén. Gloria sea al Señor. No es más bien el ayuno que yo escogí. Desatar las ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de la opresión. Y dejar ir libre a los quebrantados. Sí. Y que rompáis todo yugo. Sí. Pero muchas veces en vez de irse libre los hermanos sin carga. ¿Cómo se van, hermano? Sí. Bien amarrado. Se van más tristes que cuando vinieron. Amén. En vez de venir alegres. Sí. Gloria a ¿Por Dios. qué? Porque los han herido con el puño. Amén. Aleluya. Así. No es que partas tu pan con el hambriento y a los hombres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Estamos practicando todo eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces nacerá tu luz como el alba Amén. y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén.
Oiga, qué lindo es el Señor. Sí. Gloria a Entonces invocarás y te oirá Jehová. Sí. Clamarás y dirá él, heme aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Ahora entiende por qué le dice el Señor al pueblo de Israel el dedo amenazador. Sí. Porque se aceptaban a él como gente que había hecho justicia y querían pedirle justo juicio. Y en el día del ayuno le reclaman a él diciéndole, ¿por qué no nos oye? Pero como el Señor ya conocía el corazón de ellos, Sí. él ve que lo que ellos están buscando es lo que ellos quieren, no el bien de los demás. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y hasta que esto se quite, les dice prácticamente, hasta entonces yo les voy a escuchar. Amén. De lo contrario, ustedes sigan aguantando hambre. Yo no voy a oír lo que les está diciendo. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Juzgad con justo juicio. Tantos versículos de la Biblia y cuántos ejemplos que hemos mirado. No juzguéis conforme a la apariencia. Es el tema de la corta enseñanza. Y vamos a estar orando ya por todos los hermanos. Amén. Gloria al Señor. Esto no nos quita, como les dije, vaya conmigo, 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 15. Porque hay quienes que dicen que dejan a nulo lo que dije en Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. Lo dejan nulo. Pero ya leímos lo que hay que hacer. Sí. Amén. Que antes de acusar a alguien, Corintios. hay que estar seguro. Y no estar nosotros viviendo de la misma manera. Amén. Porque si no, nos estamos condenando. Amén. Así es. Eso es lo que leímos en Romanos 2, 1 al 3. Amén. Oiga lo que dice en 1 de Corintios 2, 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Amén. ¿Quién? El espiritual. Sí. ¿Quién lo va a juzgar? Si en todo lo que se conduce con diligencia. No hay quien. Amén. ¿Los quita el derecho el Señor de no acusar? De no juzgar? Por eso dice, no, leímos para los que no han bienvenido, Juan 8, 7, 24. No juzguéis conforme a la apariencia, sino con justo juicio. Amén. Amén. Como leímos, y como los que no estábamos aquí, ahí lo lee usted en su casa, Romanos 2, 1, 2 y 3. Vemos que no podemos juzgar a nadie cuando nosotros estamos en la misma condición. Amén. Eso es lo que la escritura que hemos leído hoy en este día. Amén. Sí. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Porque lo que hacemos es condenarlos a nosotros mismos. Amén. Y ahí es donde se aplica lo que dije en Mateo 1. No juzguéis para que no seas juzgado. O sea, que vamos a ser juzgados. Amén. Así es. Si nosotros juzgamos, estando en la misma condición, nosotros vamos a ser juzgados también. Amén. Y no por otro hombre. Vamos a ser juzgados por Dios. Dios. Sí. Aleluya. Amén. Saca, ahí donde dice, saca primero el cuartón que tienes en el ojo Sí. para que después saques la de tu hermano. Amén. O sea, Amén. hay que ver primero nuestros errores, Sí. como lo hicieron los fariseos, ¿verdad? Ah, Ellos se Gloria a dieron Dios. cuenta que había muchos errores en ellos Amén. Sí. y no tuvieron la valentía de tirarle la piedra a la mujer que acusaban. Ajá. Pero ni a fariseos llegamos nosotros. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Bien, hermano. Hemos entendido un poquito, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos entendieron de los que estaban del principio? Hablaba el Señor por medio de su... Gloria a Dios. Su palabra. Sí, Es su palabra. sí, a los
No mi palabra, hermano, sino la palabra que está aquí. Amén. ¿Sí? Amén. Pero como muchas veces nos cuesta leer las escrituras, trabajo, escudriñar. Escudriñar no es de solo leer, escudriñar es hasta fin a fondo. Penetrarse en aquello Sí. para poder entender. Amén. 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 Ahora, en esta bendecida hora, hermano, después de esta corta enseñanza, una hora,